Gracias, John. ¿El resto? Sí, doctor, normal. Perfecto. Gracias, Fabricio. Bien, ¿cómo están? De frío, doctor. Ahí todo tranquilo, sin novedades, doctor. Mucho ¿Usted frío, cómo está, doctor. doctor? ¿Todo bien? Gracias a Dios, John. Ah, entiendo, pero que en casita están un tanto más calientitos que afuera. Sí, Sí, ¿no? doctor, viento, mucho viento. Sí, sí. Claro, es que esto era previsible, ¿no? Por el efecto del deshielo de la nevada. Sí, sí, sí. Bueno, al parecer nadie más se va a sumar. En todo caso, quienes lo vayan haciendo, vamos a Wendy. Buenas tardes, doctor, dígame. ¿Cómo está, señorita? Voy a... a ver. Bien. Eh, Wendy, ¿está usted ah, como responsable de poder ir admitiendo? ¿La he hecho o directora de esta sesión, Wendy? ¿Sí? Entonces, a efectos de evitar interrupciones en el desarrollo, Wendy es quien va a ir admitiendo a todos quienes se vayan incorporando en la plataforma. ¿Sí, Wendy? Está bien, doctor. Perfecto. Gracias, señorita. Bueno, voy a compartir pantalla. Ay, Wendy, habilíteme, por favor, la opción de compartir pantalla. Está Oh, bien, doctor, un momento, por favor. perfecto. Me olvidé habilitar pantalla compartida. Ya está, doctor, ¿lo puede compartir? No, me dice que está desactivado, Wendy. Ya, ahora sí. Ahora sí, Wendy, ya lo tengo. Bien, Está bien, doctor.
Le devuelvo pero a usted hospedadora. Ay, pero cuando hago eso, automáticamente se me... Miré, estaba ya compartiendo pantalla y nuevamente me dice que está desactivado. Guárdeme. Vamos a volver a hacer esto. A ver. ¿Tienen la presentación en sus dispositivos? Sí, doctor, se puede Sí, ver. doctor. Perfecto. A ver, ahora sí, vamos a intentar nuevamente hacer Sí, que doctor, Wendy se sí, ve. Claro. vamos a hacer la hospedadora a Wendy nuevamente. Mm, La convierto en hospedadora a Wendy y automáticamente me inhabilita la opción de compartir pantalla. Bueno, bueno, vamos a ir nomás admitiendo entonces a medida que se van a ir incluyendo. Tema número 10: constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. La tabla de contenido sugerida, punto 1, concepto. Punto 2, naturaleza jurídica. Punto 3, procedencia. Cuatro, legitimación activa. Cinco, competencia. 6, procedimiento. 6.1, citación e informe. 6.2, declaración constitucional plurinacional y efectos. Punto 7, práctica forense. Bien, antes entonces de ir al desglose de nuestro tema, recordarles siempre que en el momento en el que surjan dudas e inquietudes, especialmente los grupos tanto titular como el grupo alterno que deben realizar esta práctica, pueden compartir las dudas o inquietudes que se presenten en el curso del desarrollo del tema en cualquier momento, ¿sí? Simplemente habilitando su micrófono o levantando la manito en los instrumentos que se dispone en la plataforma Zoom. ¿Sí? Bien. Antes de iniciar propiamente con el desglose del punto 1, concepto, es importante puntualizar que
este se convierte en el último tema y el último proceso de control de constitucionalidad previo. Pero tal y como lo van a ver en el desarrollo, es un proceso sumamente especial. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de nuestra Constitución en vigencia es un proceso constitucional especial. Vamos a verlo por qué, en la naturaleza jurídica, que tiene como objetivo someter al control previo de constitucionalidad el procedimiento de reforma parcial de nuestra Constitución en vigencia, por el que se declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad respectiva. Bien, de esta conceptualización entonces extractamos la naturaleza jurídico-procesal constitucional de este específico proceso constitucional, que tal y como hemos venido compartiendo en el desarrollo de los temas precedentes, cuando hacemos alusión a la naturaleza jurídica, estamos hablando de aquellas características que concurren en este proceso específico constitucional y que lo distinguen o lo diferencian del resto de los procesos constitucionales. Bien, empecemos entonces. En principio, decimos que es un proceso constitucional preventivo. Segundo, tiene la peculiaridad o la singularidad de ejercer el control de constitucionalidad normativo. Y finalmente, la última característica es cotributaria o coparticipativa del control de constitucionalidad del ejercicio del poder político. Ahora bien, desglosemos entonces cada una de las características. Primero decimos que es un proceso constitucional preventivo, por cuanto se va a accionar antes de que se proceda a la reforma parcial de nuestra Constitución política del Estado. Entonces, es importante puntualizar en esta característica de que el control de constitucionalidad que se va a ejercer va a ser sobre el procedimiento. Las normas de procedimiento contenidas en el artículo 411 de nuestra norma constitucional y las normas procesal constitucionales específicamente aplicables a este proceso constitucional. Segundo, decimos que tiene la peculiaridad o la singularidad de ejercer el control de constitucionalidad normativo, es decir, tiene como objetivo este proceso constitucional de someter al control de constitucionalidad el procedimiento de reforma establecido en nuestra Constitución
política del Estado, en consecuencia, el objetivo fundamental es prevenir o evitar que una reforma total de la constitución política del Estado pueda ser desarrollada a través de este procedimiento previsto para la reforma parcial. Y finalmente decimos que es cotributaria o coparticipativa del control de constitucionalidad del ejercicio del poder político. Esta es una característica, ¿no?, que, como ustedes podrán apreciar, va a distinguir específicamente a este proceso constitucional de constitucionalidad de procedimiento de reforma parcial de la Constitución, incluso del resto de los procesos constitucionales de control normativo preventivo, previo o a priori. ¿Por qué? Porque a través de esta característica, este proceso, por intermedio de este proceso constitucional, se va a evitar que eventualmente cualquiera de los órganos del Estado y particularmente los órganos ejecutivo y legislativo pretendan desarrollar una reforma total de la constitución política del Estado a través del procedimiento previsto para una reforma parcial. Es decir, que puedan estos órganos del Estado efectuar un ejercicio abusivo de sus competencias para vulnerar el procedimiento de reforma a nuestra constitución política del Estado, ¿no?, en despropósito o abuso de ese poder político. Entonces, este proceso constitucional tiende a frenar o a impedir que el poder político de turno, valiéndose de ese ejercicio de poder, pueda excederse o abusar de él. Punto 3 de nuestra tabla de contenido: procedencia. Conforme lo desarrollado por el artículo 151 de nuestra norma adjetiva constitucional, este proceso constitucional va a ser iniciado o promovido por los sujetos procesales legitimados que eventualmente planteen la reforma. Ahora bien, como lo vamos a ver más adelante, ¿no?, solo los sujetos legitimados, ¿no?, van a poder promoverlo. Ahora, sin embargo, según lo dispuesto por el artículo 411 de nuestra norma fundamental, se va a suscitar una reforma parcial de nuestra ley fundamental cuando se pretenda modificar una parte de nuestra Constitución que no afecte a sus bases fundamentales, derechos, deberes, garantías y primacía constitucional. Esas son las limitaciones que el constituyente ha puesto para eventualmente desarrollar el procedimiento de reforma parcial de nuestra norma fundamental.
Punto 4 de nuestra tabla de contenido. Legitimación activa. Tienen legitimación activa, es decir, capacidad procesal constitucional para iniciar válidamente este proceso constitucional de control previo de constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de nuestra norma fundamental, los siguientes sujetos procesales. En la coyuntura de estructura y conformación actual de nuestros órganos del Estado, el presidente de nuestro Estado, una o un diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una senadora o un senador también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son los únicos sujetos procesales, ¿no?, quienes pueden iniciar válidamente la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de nuestra norma fundamental. Punto 5 de nuestra tabla de contenido, competencia. Conforme a lo determinado por el artículo 202, numeral 10 de nuestra Constitución Política del Estado, 28, parágrafo primero, numeral 9 de la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 152 del Código Adjetivo Constitucional, tiene competencia para el conocimiento, sustanciación y resolución de este proceso constitucional, Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y tal y como también lo hemos venido anunciando en los procesos constitucionales previos, en la actual composición o estructura, solo de 4 magistradas o magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, al no poder instalar válidamente sesiones de sala plena, no podrían ser sustanciados y resueltos un proceso de esta naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, lógicamente, una vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional sea completado en el número de sus magistradas y magistrados, lógicamente se va a abrir la posibilidad de conocer y resolver este tipo de procesos constitucionales. Punto 6 de nuestra tabla de contenido, procedimiento. Ahora bien, cuando eventualmente la consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de nuestra norma fundamental, lógicamente, como habíamos visto en el punto precedente, interpuesta ante sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, cumpliendo los requisitos previstos y exigidos en el artículo 24 de la norma adjetiva constitucional. Ahora bien, si eventualmente la propuesta de reforma tiene su origen en la iniciativa popular, va a poder ser iniciado el trámite de este proceso constitucional una vez que se cumpla con la notificación del órgano electoral de haber cumplido el 20% de firmas del electorado
para la viabilidad de el procedimiento de reforma parcial de nuestra norma fundamental. Por su parte, si la iniciativa o el origen de la propuesta surge a partir de una ley de reforma aprobada por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se podrá promover una vez se haya procedido a la notificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de haber alcanzado la aprobación del proyecto de ley o de la ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado a través de 2/3 de votos del total de los miembros presentes. Ahora bien, lógicamente de que este procedimiento va a seguir el mismo trayecto que los procesos constitucionales previos que los hemos desarrollado. Es decir, vamos a empezar redactando nuestro memorial o nuestro escrito, ¿no? Entonces, recordando simplemente las partes esenciales de la estructura de nuestro memorial. En el encabezamiento empezaremos identificando a la instancia competente, tal y como lo hemos compartido. En la actual coyuntura, presidenta, magistradas y magistrados de sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional. Completamos el desarrollo, ¿no?, con los elementos que vienen a continuación de nuestra suma o síntesis, tanto fundamental como complementaria con la redacción del proceso constitucional que estamos iniciando, como también el otro sí u otros síes que puede o no contener la suma o síntesis, así como el desarrollo de el memorial mismo en su parte central o fundamental. ¿Sí? Ahora bien, eventualmente el desarrollo del contenido va a estar sujeto en principio a los antecedentes, donde haremos alusión a aquellos factores de nuestra realidad coyuntural boliviana que han dado lugar a la iniciativa de emprender una reforma parcial de nuestra Constitución Política del Estado. Segundo, rijo, no siempre nuestra legitimación activa. Primero siempre nuestra legitimación activa. Entonces, indistintamente de que ésta sea promovida por el presidente del Estado, una diputada o un diputado de la Asamblea Legislativa, o un senador o una senadora del mismo cuerpo legislativo de nuestro Estado boliviano. Ahora bien, a continuación recién entrarán los antecedentes y la fundamentación jurídica, ¿no?, de los pasos previos que han sido dados indistintamente, tal y como hemos compartido, de que la iniciativa pueda surgir a través de referendo popular o, eventualmente, a través del proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Ahora, todos esos elementos los contemplamos en los antecedentes y en el
desarrollo de la fundamentación jurídica, no solamente contemplaremos las normas constitucionales, sino las normas de la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Código Adjetivo Constitucional, que concurren a fundamentar y sustentar nuestra fundamentación jurídica. Pero, recuerden, no concluiremos ahí, sino que también nuestra fundamentación jurídica se sustentará y desarrollará fundamentación sobre todo doctrinal, tanto del derecho constitucional como del derecho procesal constitucional. Y mire, jurisprudencia, pero un tremendo gran detalle, que lógicamente es conocida o conocido por todos, por todas y todos ustedes. Nuestra actual constitución política del Estado, ¿no? Aún no ha sido sujeta a reforma constitucional. En consecuencia, no se ha presentado desde la vigencia del Tribunal Constitucional Plurinacional un proceso constitucional de constitucionalidad de procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Lo que no implica, y lo que más bien, conforme a la coyuntura actual que estamos viviendo en nuestro Estado, ¿no? Ya desde la campaña electoral, antes de las elecciones generales del pasado 17 de agosto de 2025, todas las candidaturas, por lo menos las candidaturas de quienes en ese tiempo componían la oposición política al movimiento al socialismo, habían anunciado incluso en sus plataformas electorales, ¿no? Que hay la necesidad de emprender una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son los temas que eventualmente urgirían? ¿No? En la coyuntura actual en la que estamos, la economía. Y lo segundo, la forma de elección a través del voto de las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. En menos de un minuto vamos
Sí, estamos de vuelta. Nos sorprendió el corte de esa primera conexión. Vuelvo a compartir pantalla. Todas y todos quienes estaban en sala de espera han sido admitidos y admitidas. Vuelvo a compartir pantalla. Tienen la presentación. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, estábamos prácticamente resumiendo, dando insumos del contenido de nuestro memorial, ¿no? Entonces, estábamos en la fundamentación jurídica y decíamos que esta entonces no tiene antecedentes jurisprudenciales en la vigencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro Estado, ¿sí? Debido a la razón que compartíamos, básica, esencial, de que nuestra Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, no ha sido sometida aún a un proceso de reforma parcial de su contenido, ¿sí? Ahora bien, decíamos lo que no implica que ahora, ¿no? O por la coyuntura específica que estamos viviendo, ¿no? O incluso sea de prioridad emprender una reforma parcial de nuestra constitución política del Estado, ¿no? Identificábamos, Fabricio, adelante. Doctor, yo le quería preguntar sobre que el ex candidato Tuto Quiroga lanzó la propuesta de, o sea, no sé en realidad si lanzó una propuesta para la reforma de la Constitución para que entre más economía y, o sea, quería que me explique eso más o menos cómo es que procedió él. Ya, a ver, eh, primero de que, como ustedes conocen, días previos, uh, ante el constante cuestionamiento que ha existido sobre todo por la lentitud con la que se está manejando el actual mandatario, ¿no? Precisamente al cumplimiento a la celebración de nuestro aniversario patrio, el pasado 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz anunció de que este 11 de agosto iba a proceder a entregar el proyecto de ley de inversiones, ¿sí? De incentivo a las inversiones. Entonces, miren, y claro, lógicamente desde los constitucionalistas de nuestro Estado, ¿no? Y de algunos candidatos, entre ellos don Jorge Tuto Quiroga, que hacía mención a Fabricio, ¿no? Eh, no solamente han realizado una crítica y un cuestionamiento a que eventualmente esté desarrollándose intentos fallidos de generar seguridad jurídica en nuestro Estado, ¿no? Y que eventualmente estos intentos fallidos parten de, por ejemplo, aprobar esta eventual ley de inversiones, ¿no? Pero sin encarar de manera prioritaria una reforma constitucional. Y los días previos, efectivamente, don Jorge Tuto Quiroga ha hecho la presentación de una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado, ¿no? En la que sobre todo se enfoca en darle énfasis a una reforma de la cuarta parte de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? La estructura y organización económica de nuestro Estado, donde, como conocemos, ¿no?
nuestra Constitución, por una parte, eh, establece, por ejemplo, en el tema hidrocarburífero, el monopolio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para hacerse cargo de toda la cadena productiva, ¿no? Y eh, las reformas tendrían que ir en esa línea, en esa dirección, ¿no? Oh, decíamos, ¿no? Eventualmente la estructura y organización económica, si bien en la actual coyuntura es imperioso desarrollar una reforma parcial de la constitución política del Estado para generar una auténtica y genuina o genuino, ¿no? Genuina seguridad jurídica en nuestro Estado. Porque eventualmente, como bien conocemos nosotros, ante la aplicación preferente de nuestra constitución política del Estado, bajo la aplicación del principio de primacía constitucional, así se aprobase, ¿no? La ley de inversiones con disposiciones contrarias a la constitución política del Estado, todos los órganos del Estado tienen el deber y la obligación de aplicar preferentemente la constitución política del Estado. ¿No es cierto? Entonces, las medidas que se pretenderían implementar de desarrollar, ¿no? Proyectos, iniciativas de modificación al régimen y a la estructura económica de nuestro Estado van a ser vanas. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, retomando el desarrollo de nuestro memorial, una vez que hemos concluido con la fundamentación jurídica, desarrollaremos la prueba, ¿no? El petitorio y concluiremos lógicamente con nuestro aforismo jurídico, ¿no? Y eventualmente el desarrollo de nuestro otro sí o de nuestros otros síes. Concluyendo la redacción de nuestro memorial y habiendo sido exhaustivamente revisado, sobre todo para el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 24 constitucional, vamos a presentarlo, como todos los procesos constitucionales, ante Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Sí? Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, tratándose de un proceso constitucional de esta envergadura, no tendrá que esperar el tiempo límite máximo que tiene de 2 días para pasar a la comisión de admisión, ¿no? Y, lógicamente, de la manera más rápida posible, una vez que esté listo el cuaderno procesal en Secretaría General, pasa a la comisión de admisión, ¿no? En la comisión de admisión no cumple, si eventualmente incumpliere alguno de los requisitos, ¿no? La comisión de admisión pronuncia mediante proveído o decreto constitucional las observaciones puntuales a efectos de que puedan ser subsanadas, otorgando un plazo de 5 días a la parte consultante para que pueda subsanar, bajo combinatoria de en que en caso de no hacerlo en el plazo previsto, simplemente se tendrá por no presentado el proceso constitucional. Si cumple con los requisitos, ¿no? La comisión de admisión procede al sorteo
de magistrada o de magistrado relator. Recordemos que este actuado procesal va a dar lugar a que se proceda a la citación de la parte consultante y eventualmente se conozca el criterio en caso de que no sea la parte consultante del órgano ejecutivo. ¿No? Desarrollado el sorteo de magistrada o de magistrado relator, empieza a computarse el plazo establecido para pronunciar la respectiva declaración constitucional plurinacional. Ahora bien, respecto al plazo de emisión o de pronunciamiento de el proyecto de declaración constitucional plurinacional, existe un vacío normativo en nuestra norma procesal constitucional que puede ser motivo de el desarrollo de una investigación de tesis. ¿Sí? Ahora, está lanzada la propuesta, ¿no? Este vacío normativo obedece a que el Código Procesal en vigencia simple y llanamente ha omitido insertar una disposición específica que contemple el plazo en el que Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional va a pronunciar la Declaración Constitucional Plurinacional. Sin embargo, el derogado artículo 155 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Ley 27, establecía para este específico proceso constitucional que la Declaración Constitucional Plurinacional será adoptada en el plazo de los 30 días siguientes, ¿no?, al sorteo del expediente. Ahora bien, ¿cómo se encara esta omisión actualmente ante la existencia de norma jurídica vigente que regule el plazo para la emisión del proyecto de declaración constitucional plurinacional? ¿Sí? En las normas específicas del título octavo del Código Procesal Constitucional, ¿no?, tampoco se encuentra respaldada por las normas comunes aplicables a los procesos constitucionales de control previo de constitucionalidad, puesto que en estas disposiciones comunes tampoco encontramos, ¿no?, un plazo específico en el que eventualmente pueda pronunciarse esta resolución, que, tal y como hemos venido viendo, adopta la forma de declaración constitucional plurinacional. Ahora bien, ¿cómo se resuelve este vacío normativo? ¿No? Sala Plena, en el caso de conocer un proceso de esta naturaleza, decidirá el plazo recurriendo a interpretación constitucional. ¿Sí? Ahora bien, si no tenemos declaraciones constitucionales, es decir, jurisprudencia previa en este tipo de procesos constitucionales, ¿no?, ¿a qué otras fuentes de interpretación podrá recurrir el Tribunal Constitucional Plurinacional?
podrá aplicar el derogado artículo 155 de la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional? No. ¿Sí? Ahora, puede, ¿no es cierto? Ahora, ante la falta de una norma específica, recurrimos a las normas generales, ¿no? Las normas generales del propio Código Procesal Constitucional y eventualmente de la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero en estas tampoco encontramos un plazo específico de pronunciamiento de declaraciones constitucionales plurinacionales en este tipo de procesos constitucionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional apelará a la analogía, ¿sí? Es decir, en el resto de procesos constitucionales de control de constitucionalidad previo, ¿no? Como por ejemplo, en la ratificación de tratados y convenios internacionales, 45 días. En los proyectos de estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales, 45 días. En el control previo de constitucionalidad o de proyectos de ley, 30 días. En el control previo de constitucionalidad de preguntas para referendo, 15 días. Ahora, ¿no? Como vemos, los plazos establecidos en este conjunto de procesos constitucionales de control previo de constitucionalidad, ¿no? No son únicos, no son coincidentes, son diversos. ¿Cuál aplicamos? ¿45 días? ¿30 días? ¿15 días? Fabricio, vamos. Doctor, como usted dijo, tal vez se aplica la analogía, ¿verdad? Y capaz al tamaño de lo que se quiere hacer una reforma parcial, yo digo que se aplicaría el mayor tiempo posible, que son 45 días, tal vez, ¿no? Porque Ya. es un proceso muy grande, Ujú. yo lo vería así. ¿Y cuál sería pero el fundamento de esa inclinación, Fabricio? ¿Por qué 45 días? Capaz porque es una reforma constitucional, una reforma parcial, ¿no? De la Constitución y como es nuestra maxi ley o como se dice así, la Carta Magna, yo creo que más por eso, doctor. Capaz. Bueno, Fabricio. Natalie, adelante, señorita. Doctor, buenas tardes. Yo considero que puede ser al revés, puede ser el menor tiempo posible porque inclusive en el tiempo que tiene que pasar Secretaría General a Comisión de Admisión eran 2 días y usted dijo que justamente no se puede esperar incluso 2 días, sino que lo más rápido posible. Así que puede ser 15 días o tal vez menos. Eso sería, doctor. Gracias, Natalie. ¿Alguien más se anima a poder practicar y aplicar interpretación constitucional? Está abierto el espacio. ¿Criterios de interpretación? Fabricio, vamos. Creo, doctor, que cambie de punto con lo que dijo mi compañera, porque creo que un fundamento sería que se necesita ya hacer algo para que se mueva la economía
y mediante eso eh, hacer menos que dure el tiempo, ese tiempo que transcurra, ¿no? Y sería el tiempo, un menor tiempo para que se pueda hacer esto. Perfecto, Fabricio. Bien. Eh, Coincido con ambos criterios, ¿sí? Es decir, eh, habíamos, en la coyuntura actual, ¿no? Vemos que una reforma parcial de la Constitución Política del Estado eh, tiene una connotación prioritaria, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, recurriendo, ¿no?, en su interpretación constitucional a un criterio analógico, ¿no? Pero además, miren, no solamente sería por una cuestión de fundamento de prioridad estatal encarar una reforma constitucional, sino aplicable al proceso constitucional que, con el que tiene mayor especificidad, mayor afinidad. ¿Y cuál es el proceso constitucional con el que tiene mayor afinidad? Es el control previo de constitucionalidad de preguntas para referendo. Y para ese proceso constitucional, el plazo para pronunciar la declaración constitucional plurinacional es de 15 días. ¿Sí? Entonces, bajo esos fundamentos, entonces, ¿no? Coincidimos con Natalie y Fabricio en que consideramos que el Tribunal Constitucional Plurinacional podría optar por este fundamento de adopción del plazo para la emisión de la declaración constitucional plurinacional en este proceso constitucional de control previo de constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la constitución política del Estado. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, ahí está. Natalia, adelante, ¿quiere decirnos algo más? Sí, doctor, una consulta, pero si ya existía un tiempo determinado de 30 días por el susodicho artículo 155, ¿por qué se ha derogado? Ya, muy buena pregunta, Natalie. ¿Sí? Como bien hemos venido sosteniendo también, el, recuerden que la ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir del artículo 39, contiene procedimientos constitucionales. ¿Sí? Entonces, eso ha sido en 2010. Con la puesta en vigencia del Código Procesal Constitucional, la Ley 254, la disposición adicional tercera, ¿no? Deroga todas las normas de procedimiento contenidas en el artículo 20, en la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del artículo 39 de la Ley 27. Entonces, como emergencia de esta derogación, ¿no?, todas las disposiciones aplicables a los procesos constitucionales contenidas en la Ley 27, lógicamente, no están vigentes por disposición transitoria del Código Procesal Constitucional que dispone la derogación de la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Sí, Natalie? Sí, doctor, gracias. Seguimos. No, todo lo que compartíamos está ahí en la diapositiva que compartimos. ¿Sí? Bueno, punto 7 de nuestra tabla de contenido, práctica forense. Y eventualmente para poder darle
la utilidad, ¿no? Y el mayor fortalecimiento al desarrollo de nuestra práctica por los grupos tanto titular y alterno que se van a abocar a este propósito, ¿no? Abrimos el espacio para que el curso y particularmente ambos grupos puedan compartir dudas o inquietudes sobre el desarrollo de la réplica de sesión de sala plena. ¿Sí? Entonces, asumiendo en términos generales que va a tener las mismas pautas de desarrollo que hemos compartido en todos los procesos constitucionales previos o de control previo de constitucionalidad, ¿no? Pero sin embargo, entonces abrimos este espacio para que puedan eventualmente compartir dudas e inquietudes que pudieron haberse desarrollado en las prácticas y particularmente en las réplicas de sesiones de sala plena. ¿Sí? Así que tienen la palabra. ¿No hay inquietudes? Doctor, buenas Adelante. tardes, Ok, buenas vamos. noches. Doctor, usted decía que se podía hacer la reforma parcial, ¿verdad? Esto podría ser como ser la modificación de un solo artículo. Sí, 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 sí. Lógicamente que, miren, eh, puede ser un solo artículo, ¿sí? Pero por el carácter sistemático que tiene, por ejemplo, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo, ¿no? De encararse una reforma parcial que modifique la forma de elección de magistradas, magistrados, consejeras y consejeros de la magistratura, del órgano judicial, por ejemplo, ¿no? Van a ser varias las disposiciones que se van a modificar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eh, como quiera que en nuestra Constitución diríamos de que existen muy pocos artículos aislados que podrían hacer referencia a un punto específico que no esté concordado, ¿no? O relacionado con otras disposiciones de la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué implica eso? Que una eventual, ¿no? Propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado, ¿no? Eh, para el desarrollo de la práctica, lógicamente, tendría que tomar en cuenta este elemento, ¿no? Que si, por ejemplo, quiere proponer la reforma de un artículo específico, puede hacerlo, ¿no? Pero es necesario que el grupo pueda también eh, ampliar aquellas otras disposiciones concordantes de la propia Constitución Política del Estado que pudiesen estar vinculadas o relacionadas con el artículo que pretende reformarse. ¿Sí, Catherine? Sí, doctor. Y otra pregunta Ah, sobre el grupo número 2 que tenía que exponer sobre las preguntas del referéndum. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Primero van a exponer ellos o nosotros? Porque a mi grupo le tocó exponer este tema. ya. Catherine, usted está en el grupo titular, entiendo. Sí, doctor. Perfecto. Ya. Miren, en la última práctica que hemos tenido, ¿no?
ha sido muy sui generis, ¿no? Puesto que los dos grupos han desarrollado la práctica. Y eso, lógicamente, no solamente ayuda a ambos grupos a poderse potenciar, ¿no? En su preparación de práctica forense, sino también ayuda a todo el curso, ¿no? A tener mayores insumos de desarrollo de práctica forense. Entonces, lógicamente de que puede darse la situación, ¿no? Pero lo que habitualmente hemos venido desarrollando es que el grupo titular desarrolla la práctica, ¿no? El grupo titular desarrolla la práctica y eventualmente el grupo alterno, al inicio de la actividad de retroalimentación, desarrolla la, las complementaciones, ¿no? O eventualmente las observaciones que pudieron haberse presentado en el desarrollo de la práctica, ¿no? Sin embargo, no está descartada la posibilidad de que si el grupo alterno opta también por desarrollar la práctica, ¿no? O como hemos tenido la experiencia de la práctica previa, ¿no? Del control previo de constitucionalidad de preguntas para el referendo, ¿no? O más bien, corrijo, de tratados y convenios internacionales, ¿no? Eh, el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados y convenios internacionales, en el que tuvimos el desarrollo de la práctica por ambos grupos, ¿no es cierto? Entonces, miren, está abierta esa posibilidad de que ambos grupos puedan preparar la práctica, ¿no? Tanto titular como alterno, pero bueno, eso está librado, no es obligatorio, ¿sí? Lo necesario es de que el grupo titular desarrolle la práctica y el grupo alterno haga las complementaciones que considere pertinentes, ¿no? Y lógicamente en la ampliación de la actividad de retroalimentación, todo el curso, ¿no? O sea, qué mejor si todo el curso va estudiando y preparando el tema, ¿no? Para que podamos enriquecer aún más la retroalimentación y lógicamente la asimilación de este proceso constitucional y sobre todo de la práctica forense. Esos, esos son los objetivos. ¿Sí, Catherine? Sí, doctor, gracias. Perfecto, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bien, asumimos que todo está claro. Doctor, Adelante, adelante. yo le quería preguntar sobre el grupo de preguntas para referéndum. Sí, Su réplica se va a llevar a cabo porque ese grupo nos falta todavía, doctor. así es. Así es, Fabio. Eh, Precisamente íbamos a eso, ¿no? ya, perdón. Eh, tiene que desarrollarse este viernes, ¿no? Eventualmente el grupo titular y en defecto del grupo titular, el grupo alterno deben preparar la práctica de réplica de sesión de sala plena, ¿no? De ese proceso constitucional, ¿no? De control previo de constitucionalidad de preguntas para referendo. Sí, ¿alguna otra inquietud? No, gracias, doctor. Perfecto. Bueno, está abierto el espacio para que no solamente los grupos que van a desarrollar esta práctica, sino todo el curso pueda compartir alguna duda o inquietud que pudo haberse generado en el desarrollo del tema. Bueno, Natalie, adelante, señorita. Doctor, una duda. Vamos. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una reforma parcial de la Constitución?
Y podemos usar esa información también como método, digamos, de estudio sin de si duda, es que han quedado documentos o demás. sin duda. Mire, históricamente, ¿no? La reforma constitucional de 1994, que precisamente ha introducido el Tribunal Constitucional en nuestro país, entre otras instituciones, ¿no? Ahí estaba también la Defensoría del Pueblo, ha sido la primera reforma parcial de la Constitución Política del Estado que se ha desarrollado conforme al procedimiento previsto en la propia Constitución Política del Estado, a través de una ley de necesidad de reforma y posteriormente a través de la aprobación de eh, una ley de reforma constitucional propiamente, ¿sí? Y se ha desarrollado en dos periodos constitucionales. Se ha iniciado en 1993, ¿no? Cuando, miren, eh, estaba en el ejercicio del poder político, ¿no? El papá del actual presidente, Jaime Paz Zamora, ¿no? Y habiendo culminado en 1994 su periodo de mandato, una vez que ingresó, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, sucediendo constitucionalmente a Jaime Paz Zamora, eh, en ese otro periodo constitucional se aprobó la ley de reforma a la constitución política del Estado. Entonces, no podemos hablar todavía acá, ¿no? En esa etapa de nuestro desarrollo histórico boliviano, que se desarrolle un proceso de esta naturaleza. Recién se estaba creando el Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿sí? Recién se estaba incorporando. Ahora, bien, estamos de vuelta. Bueno, mientras se van a ir incorporando. Rapidito, decíamos, ¿no? De que en esa primera reforma parcial de nuestra Constitución, la Constitución de 1967, ¿no? Entonces, recién estaba empezando a crearse el Tribunal Constitucional de nuestro Estado, ¿no? Posteriormente, antes de la vigencia aún de nuestra Constitución, ya en vigencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿sí? En la gestión de sucesión constitucional también de Carlos Mesa en 2004, se desarrolló una segunda reforma parcial de la Constitución del 67, ¿sí? Precisamente fue la reforma constitucional en la que introdujo la Asamblea Constituyente, ¿no? Para una reforma total de nuestra constitución política del Estado. Prácticamente fue la reforma constitucional que viabilizó la convocatoria posterior a Asamblea Constituyente, que vendría 2 años después, en 2006, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? En esos tiempos de reforma parcial de nuestra constitución política del Estado, ¿no? Aún no teníamos este específico proceso constitucional, ¿sí? Entonces, este específico proceso constitucional es resultado de nuestra actual constitución política del Estado, de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la ley 27, y el Código Procesal Constitucional de 2012. ¿Sí, Natalie? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, señorita. Bueno, seguimos aprovechando el tiempito para poder compartir algunas otras inquietudes. Doctor, Adelante.
Doctor, para realizar la práctica sobre la reforma parcial, mi Sí, grupo tendríamos que hacer un caso nuevo o algo así, ¿verdad? Para que sea más práctico. necesariamente. Sí, sí, sí. Y las sugerencias que podríamos compartir, ¿no? Estarían en función a esos dos temas prioritarios de nuestra coyuntura actual, ¿no? En nuestro Estado, una reforma parcial de la estructura y organización económica de nuestro Estado, o eventualmente una reforma parcial de la forma de elección de las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Sí? Bueno, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Bien. No habiendo nada más que tratar, se suspende la presente clase. Se cuidan, por favor. Nos vemos el día viernes presencialmente, ¿no? O se abrigan, por favor, porque con seguridad que todavía vamos a tener este friecito que nos va a venir acompañando hasta mientras termine el deshielo de nuestros cerros que circundan nuestra capital. ¿Sí? Hasta el viernes, se cuidan. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Buenas Doctor, noches, hasta buenas noches. luego. Por Buenas noches, buenas noches.